tardes a todos, buenas tardes a los socios de la Sociedad Española de Neurocirugía, buenos días a todos aquellos que nos estéis viendo al otro lado del océano. Buenos días, Juan Carlos, muchas gracias. Buenos días. Espero que todos los que estéis ahí, por supuesto, os encontréis bien y a salvo. Bien, este es el primero de una serie de webinars que ha organizado la Sociedad Española de Neurocirugía como avance del congreso que se realizará en septiembre. Para inaugurar este ciclo de 4 webinars tenemos el inmenso honor de contar con el profesor Juan Carlos Fernández Miranda, que actualmente dirige el Departamento de Neurocirugía de la Universidad de Stanford. No creo que sea necesario presentarle, pero sí hacer mención a su extraordinaria carrera. El profesor Fernández Miranda completó su residencia en el Hospital de la Paz de Madrid, siendo merecedor además del premio al mejor residente de aquel año. Tras concluir su residencia se trasladó a Florida, al laboratorio del profesor Roton, y posteriormente completó su formación en las universidades de Virginia y Pittsburgh, donde posteriormente estuvo otros 10 años trabajando. Durante este tiempo ha sido uno de los pioneros en la cirugía endoscópica de base de cráneo, realizando innumerables y valiosísimas contribuciones a esta técnica y en otros muchos campos, como en el DTI, etcétera, que todos sabréis mejor que yo. Es evidente que su visión quirúrgica y su inmensa capacidad técnica se basa en su capacidad propia, pero también en el extraordinario conocimiento de la anatomía del sistema nervioso central que adquirió durante su estancia en el laboratorio del profesor Roton. En la actualidad es profesor de neurocirugía y director del Departamento de Neurocirugía de la Universidad de Stanford, donde además es pionero en el desarrollo de nuevas técnicas de formación quirúrgica mediante realidad aumentada y realidad virtual, un sitio en el que espero poder ir presencialmente y no virtualmente. Por encima de todo es una extraordinaria persona que siempre está dispuesta a ofrecer desinteresadamente su tiempo para compartir su conocimiento y por eso en nombre de la Sociedad Española de Neurocirugía y de todos los neurocirujanos españoles queremos agradecerte tu disposición a realizar este webinar. Ya no voy a hablar mucho más, no se preocupen, y voy a dar inmediatamente paso al profesor Juan Carlos Fernández Miranda, quien nos mostrará los secretos de la anatomía del seno cavernoso, que es una región anatómica que siempre ha fascinado a cirujanos y anatomistas y cuyo crecimiento, su verdadero conocimiento permite acceder con seguridad a lesiones consideradas hasta hace poco inaccesibles. Por favor, Juan Carlos, procede. Luis, muchas gracias por la invitación. Gracias a la sociedad y a todos los que nos están siguiendo. Para mí es siempre un honor estar con ustedes y compartir tiempo y aprender todos un poco de cada uno. Y voy a hablaros de seno cavernoso, pero espero que tengamos tiempo después para preguntas que puedan tener o casos que quieran discutir, etcétera. El año pasado hablé también de seno cavernoso, pero voy a intentar enfocarlo un poco distinto y enseñar cosas nuevas, porque lo bueno de lo que hacemos todos es que seguimos aprendiendo, ¿verdad? Aunque haya pasado un año y parece que no sea mucho, hemos seguido teniendo nuevas experiencias y aportando, si puede ser, nuevos conocimientos, y eso es lo que voy a tratar de compartir con vosotros. Como decía, quiero empezar a agradecer a Luis su invitación y su liderazgo. Es una alegría ver que la sociedad está dirigida por alguien como Luis, con su enorme competencia profesional y ética, y es un orgullo para mí como español y para todos nosotros. Y mucha suerte este año con todos los eventos que vengan. Este es el lugar en el que yo trabajo, en San Francisco, actualmente en el San Francisco Bay Area, digamos, a media hora al sur de San Francisco. Este es nuestro nuevo hospital que se estrenó hace un año y medio. Y este es el equipo con el que trabajo. Como ven, es muy importante. La cirugía de base de cráneo es fundamental tener un buen equipo multidisciplinar. Una de las cosas mejores que hacemos es colaborar con otras especialidades, especialmente con los ENT, tanto de neurología como de cirugía lateral de base de cráneo. Y también un buen equipo de endocrinología es fundamental, por supuesto, si uno hace tumores de hipófisis habitualmente. Y una parte fundamental de mi práctica es el laboratorio. Y como bien explicó Luis, yo he invertido años de mi tiempo para formarme en el laboratorio y sigo creyendo que es fundamental en la formación del neurocirujano, sobre todo aquel que tenga interés en formarse en cirugía de base de cráneo, vascular o cerebral compleja. Y para mí es muy inspirador, y como decía el profesor Roton, y entonces no le creía, pero él decía que aprendía de los fellows, y es totalmente cierto. Yo aprendo de los fellows porque son ellos los que hacen el trabajo y a los que yo les pregunto y les digo que me investiguen esto, me investiguen lo otro, y ellos son capaces de aportar nuevos conocimientos que luego podemos compartir con todos. Quiero, por ejemplo, enseñarles algún trabajo que estamos haciendo en el laboratorio. Esto es una disección de Max Núñez, que es un neurocirujano argentino que estuvo con Roton y ha estado conmigo en Pittsburgh y ahora está conmigo en Stanford. Y es un verdadero artista. Le llamamos Max Da Vinci porque el tipo hace unas disecciones que son absolutamente increíbles. Y luego Vera, que es una chica de Italia, neurocirujano también, excelente fellow en el laboratorio, hace esta reconstrucción con técnica de fotogrametría.
hace como cientos de fotos en todas las perspectivas para poder reconstruirlas. Y luego esto es un vídeo, pero se puede bajar y cada uno lo puede aplicar. Pueden acceder a la página de mi laboratorio y tienen estos modelos ahí, sobre todo para los jóvenes que quieran investigar un poco esta anatomía y que no tienen la oportunidad de ir al laboratorio a lo mejor, pues por lo menos aquí tienen los especímenes disecados y puede aprender un poco de ellos. Y es un poco también para apreciar la maravilla de lo que hacemos y de nuestra disciplina, de la cirugía y de la anatomía y de la belleza que nuestro trabajo conlleva y la fortuna que tenemos por ello. Dicho eso, vamos a centrarnos en el seno cavernoso y vamos a hablar de cirugía, tanto anatomía y cirugía, tanto abordajes transcraniales como endonasales. Como siempre decimos, es muy importante dominar ambas perspectivas y muchas veces los fellows que vienen al laboratorio a estar conmigo tienen interés sobre todo en la cirugía endonasal, por mi experiencia, pero yo les digo siempre hay que aprender primero la parte transcranial y dominar la cirugía transcranial primero para después meterse en la cirugía endonasal. Para mí fue fundamental la influencia del profesor Evandro Oliveira, que como todos saben nos dejó hace poco, y él fue una influencia enorme para mí, pero para la endocirugía mundial en general y en España muy en particular también. Y a él fue el primero al que yo vi realmente meterse en el seno cavernoso, hacer cirugía alrededor del seno cavernoso y hacerlo de una manera magistral. Y fue una enorme influencia para todos, como decíamos. Y veíamos este tipo de... Yo vi una foto como esta cuando era un residente de primer año en un congreso en Santiago de Compostela y vi cómo ponía la anatomía y la cirugía. Y para mí eso me fascinó y me pareció que es la clave, que era y que es la clave para poder desarrollar mejores cirugías. Vamos a empezar a hablar de cómo podemos hacer lo que se llama el unlocking del seno cavernoso, cómo podemos abrir el seno cavernoso, porque el seno cavernoso está ahí bien escondido. ¿Cómo somos capaces de entrar y abrirlo? Y utilizamos los nombres de 3 cirujanos, que muchos habréis oído hablar, de Hakuba, de Dolenc, de Kawase, son cirujanos de base que no pioneros de los 80 y de los 90, y que describieron las técnicas básicas para abordar el seno cavernoso. Hakuba, el cirujano japonés, describió la técnica del peeling de la fosa media que va desde anterior a posterior y que se basa en encontrar esta banda meningo-orbitaria que se coagula, se corta y eso nos permite seguir disecando, exponer la crinoides anterior, la fisura orbitaria superior, el canal óptico. Si quito una crinoides anterior de manera extraural, puedes poner la carótida clinoidea. Y si uno sigue haciendo el peeling más posteriormente, puede llegar a exponer totalmente la pared lateral del seno cavernoso, el V2, V3 y hasta la fosa media. Esta es la técnica de Hakuba, de anterior a posterior. Después Dolenc describió esta técnica también de liberación del tercer par craneal. Él seguía los tumores hacia el seno cavernoso y seguía los nervios. Y es clave saber cómo desconectar cómo seguir el nervio hacia el seno cavernoso. Y él describió esta transección, esta liberación del ligamento petroclinoideo anterior que forma ese principio del borde libre del tentorio. Y al cortarlo, uno puede liberar el tercer par y ver su entrada dentro del seno cavernoso. Y de hecho es la manera de liberar la dura que cubre la pared lateral del seno cavernoso para quitarla cuando tiene tumor. Igualmente esto nos lleva a la importancia de la región paraclinoidea y cómo entender la región paraclinoidea tan importante desde un punto de vista anterior o ventral y desde un punto de vista dorsal. Habitualmente estamos acostumbrados a la vista dorsal de la clinidectomía anterior para cirugía de meningiomas o para aneurismas paraclinoideos y ahora estamos acostumbrados también a la cirugía vía ventral, donde vemos la misma anatomía por vía endonasal. Y tenemos igualmente la carótida paraclinoidea, esa es la parte ventral, mientras que esta es la parte dorsal. Este es el nervio óptico desde ventral, este es el nervio óptico desde dorsal. Por lo tanto, tratamos de englobar esta visión y tener una visión global de la región paraclinoidea. Esta anatomía de la región paraclinoidea es fundamental, por ejemplo, para tumores, como decíamos, que no son del seno cavernoso, sino que están alrededor del seno cavernoso. Esto es un meningioma de crinoides anterior, un tumor base cráneo bastante habitual, y lo que estamos haciendo es el peeling de fosa media, que estamos quitando la meningia media, estamos disecando V2, V3, y ahora estamos haciendo la clinidectomía anterior totalmente extraural. Como describió Hakuba, como describió Dolenc, estamos haciendo la clinidectomía, descomprimiendo el nervio óptico. Como saben, los 3 pasos de la clinidectomía: desconexión del ala esfenoidal, después desconexión del canal orbitario y después desconexión del
lo que se llama el optic strad, el pilar óptico, ¿verdad? Y con eso podemos quitar la crinoides anterior. Lo bonito de esta cirugía es que si uno comprende bien la anatomía paracrinoidea, puede hacer una cirugía como es para este tumor, que es prácticamente extradural, sin ver el cerebro hasta el final de la cirugía. Hemos hecho la crinoidectomía anterior, lo que nos permite encontrar la crinoides, el segmento crinoideo de la carótida y el nervio óptico dentro del canal. Entonces puedo cortar el ligamento falciforme, abrir la dura del canal óptico. Aquí podéis ver el nervio óptico al principio de la cirugía, hace una descompresión precoz, que se dice, y coagular la dura a lo largo del anillo distal de la carótida, que podéis ver aquí. Y entonces encontrar la carótida al principio de la cirugía también. Después de hacer un poco de debulking, directamente uno puede ir a la base y encontrar el nervio óptico, la carótida, y cortar, desinsertar el tumor a nivel del ligamento falciforme y del anillo dural distal. Y luego seguimos más lateral hasta encontrar el tercer par, que lo pueden ver aquí. Y entonces, para desconectar la dura que está infiltrada, hacemos este corte que describió Doleng, el corte del ligamento petrocrinoideo anterior. Y con eso podemos finalmente liberar la adherencia del tumor a la dura madre que cubre la pared lateral del seno cavernoso. Y como decíamos, hacer una cirugía para ese tumor prácticamente extradural, sin ver el cerebro. Y ahora ya estamos simplemente quitando un poco del tumor que está en el techo del seno cavernoso, pero es un tumor que no invade el seno cavernoso y se puede quitar entero. Está simplemente pegado al techo y a la pared lateral del seno cavernoso, pero no lo infiltra. Y esta es la reconstrucción, simplemente poniendo un colajo de grasa para ocupar el espacio muerto y ya está. Como el conocimiento de la región paracrinoidea nos permite hacer una cirugía de este tipo. Igualmente que la crinoidectomía anterior, describimos hace ya una década la crinoidectomía media, por supuesto vía endonasal, y empezamos a hablar de la importancia de reconocer la crinoides media, porque esta prominencia ósea nos separa el segmento crinoideo de la carótida por arriba del segmento cavernoso por abajo y limita la región paracrinoidea. Va a estar entre crinoides anterior y crinoides media. Por lo tanto, incorporar este concepto de la crinoides media en la cirugía endonasal es fundamental cuando uno empieza a hacer cirugía avanzada hacia el seno cavernoso. Decíamos que igualmente, para ir más atrás, utilizamos la técnica de Kawase. En este caso, el peeling de la fosa media va de posterior a anterior y va de esta manera para poder descubrir el nervio petroso superficial y no lesionarlo, y seguirlo anteriormente y exponer el ápex petroso. Una vez exponemos el ápex petroso, como todos saben, el Kawase o el rombo de Kawase o el triángulo de Kawase está medial al petroso superficial mayor, y anteriormente tenemos el V3, que lo podemos levantar y ver el foramen lacerum por debajo. Podemos fresarlo entero, exponer la carótida, exponer el canal acústico posterior, hasta abajo, hasta el seno petroso inferior y la cóclea preservada en este ángulo. Y esto nos permite, al abrir la dura de la fosa posterior, de la fosa media y del tentorio, cortar el tentorio, nos permite unir estos dos compartimentos, posterior, medio, y podemos seguir el nervio trigémino hacia la fosa media y abrir lo que se llama el anillo de Meckel's Cave, que envuelve el nervio trigeminal a medida que entra en la fosa media. E igualmente nos permite seguir los nervios, el sexto, el quinto, el cuarto y el tercero. Todos los nervios, podemos ver la entrada de los nervios craneales hacia el seno cavernoso. Y esto es muy importante, porque evidentemente uno quiere preservar estos nervios cuando hace este tipo de cirugía. Incorporando todas estas técnicas, al final consigue uno completamente hacer el unlocking, la exposición del seno cavernoso lateral y del techo, y cuando sea necesario acceder dentro del seno cavernoso, en casos muy limitados en mi opinión, se accede al seno cavernoso para quitar tumor de dentro. Y cuando hacemos eso, habitualmente vamos por debajo del cuarto par, del tercero y el cuarto, moviendo el trigémino, en la rama primera del trigémino, para entrar a lo que se llama el triángulo de Parkinson, donde encontramos el sexto par, la carótida, y nos da acceso al seno cavernoso por esta vía. Les voy a enseñar un ejemplo de un caso en el que hicimos esto. Este es un caso interesante porque es un meningioma petrocavernoso. Esta señora presentó con una neuralgia del trigémino en el 2018 con una neuralgia que ven aquí, ese pequeño tumor. Eso pasó desapercibido, se dejó estar y de manera inesperada ha crecido hasta lo que veis aquí. Y presenta con muchos síntomas ahora de neuralgia, no neuralgia, sino neuropatía del trigémino y parálisis craneales también, parciales del tercero y del sexto. Si pueden ver aquí el detalle, estamos haciendo el peeling de la fosa media, pero pueden tener la resonancia el detalle de esta línea blanca. Esta línea blanca es la dura que cubre la pared
lateral del seno cavernoso. Entonces, lo que esté medial a esta línea es seno cavernoso, lo que está lateral está por fuera del seno cavernoso. Entonces, esta cirugía se hace en distintas etapas. Estamos haciendo ahora la craniotomía anterior y exponiendo la carótida del techo del seno cavernoso, ahora mismo, que está llena de tumor y el nervio óptico está descomprimido. Y ahora estamos haciendo la petrosectomía anterior para poder ir a la fosa posterior y abordar el tumor que tenemos aquí debajo. Ahora estamos haciendo la liberación del tercer par, cortando el ligamento petroclinideo para poder pelar esta dura. Si no se corta, hace ese corte, no se puede pelar esta dura que está infiltrada y que nos da acceso al seno cavernoso. Ahora estamos cortando el tentorio y se puede ver el cuarto par aquí, al fondo, que uno siempre tiene que estar atento cuando corta el tentorio. Y luego lo que hacemos es en la fosa posterior, quitamos tumor, buscamos el quinto par, hemos abierto la dura y podemos ver el anillo está abierto de Meckel's Cave. Podemos seguir el quinto par hasta el seno cavernoso. Y en este caso tenemos que entrar en el seno cavernoso porque hay mucho tumor dentro y el paciente tiene muchos síntomas. Y por tanto, aquí encontramos el sexto par medial al trigémino. Y seguimos trabajando en el seno cavernoso, importante utilizar un Doppler para localizar la carótida y tratar de ser relativamente agresivo en un tumor como este. De nuevo, yo trato de ser bastante conservador para meningiomas dentro del seno cavernoso, pero hay casos como este, muy sintomáticos, tumores agresivos en los que es necesario entrar, pero siempre con cierta precaución. Aquí, como ven, hemos dejado tumor que está pegado en la pared por el compartimento posterior del seno cavernoso, donde entra el sexto par, y este paciente tuvo un sexto par transitorio que mejoró con el tiempo, y esto es lo que permite preservar el sexto par, dejando un poco de tumor en la parte de la cranioides posterior y del canal de Dorelo para que el paciente pueda recuperarse. Esos dos ejemplos desde el punto de vista transcranial y la importancia de esa anatomía para casos abiertos, como vieron meningiomas. Vamos a centrarnos ahora en cirugía endoscópica endonasal del seno cavernoso y verán que la patología es más bien para adenomas y para cordomas o condosarcomas y no tanto para meningiomas. Las capas durales de la región silar son fundamentales y como todos saben tenemos dos capas, capa perióstica o superficial y capa meningia o profunda. Estas dos capas se dividen o se bifurcan, mejor dicho, se bifurcan en la porción paraselar, en la región paraselar, de manera que una capa forma la pared anterior y otra capa forma la pared medial del seno cavernoso. La pared medial del seno cavernoso existe, está siempre ahí. Yo sé que hay papers que describen que no está muy claro que exista o no. A mí me parece que esos papers no son acertados y la pared medial del seno cavernoso está siempre ahí. Es la dura que envuelve la pituitaria. Y hemos estudiado esto extensamente en el laboratorio y esta capa meningia tiene además unos ligamentos que van a hacer el anclaje de esta pared medial hacia la carótida y hacia las otras paredes del seno cavernoso. Llamamos estos ligamentos los ligamentos paraselares y los describimos, como saben, en estos artículos. El más importante de estos ligamentos es el ligamento carótido-clinideo, que va desde la cranioides media hacia la cranioides anterior y luego desde la pared medial del seno cavernoso también hacia la cranioides anterior. Forma una especie de abanico. Y este ligamento habitualmente no es completo, lo que significa que tiene unas fenestraciones por las cuales la sangre del seno cavernoso comunica con el espacio clinideo, porque de hecho este ligamento separa el seno cavernoso del espacio clinideo por encima. Y por eso su importancia. Estamos estudiando en el laboratorio con detenimiento el espacio clinideo desde un punto de vista endoscópico, le llamamos el espacio clinideo ventral. Y estamos viendo aquí sus límites, y el ligamento carótido-clinideo es el límite inferior del espacio clinideo, como pueden ver. Por ejemplo, esto es una foto que todavía hemos publicado, está, como se dice, bien fresca todavía, recién hecha, con un artista maravilloso, como pueden ver. Y aquí se puede ver en esta ilustración todos estos conceptos en uno. Las dos capas de dura y esta capa meningia con este ligamento bien robusto, que es el ligamento carótido-clinideo, que forma el anillo proximal dural en la parte de la región ventral. Habitualmente vemos el anillo proximal debajo de la clinioides y entre el tercer par y la carótida, lo llamamos la membrana oculomotora. Pero en este caso, el anillo proximal está formado por el ligamento carótido-clinideo, que vemos solo por vía endonasal, por vía transcranial no se ve porque tenemos la carótida en nuestro camino. Detrás del ligamento carótido-clinideo está el ligamento interclinideo, muy importante, que se adhiere a la clinioides posterior. Igualmente, más ilustraciones, fotos del ligamento carótido-clinideo, cómo hace el anclaje fundamental de la pared medial del seno cavernoso y el anillo proximal que separa o que delimita el espacio clinideo del seno cavernoso propiamente dicho, que está por debajo.
Igualmente hay otro ligamento muy importante, el ligamento paraselar inferior. Muy importante porque es muy constante. Y este ligamento es el primero que vamos a encontrar cuando abrimos la pared anterior del seno cavernoso. Y justo detrás tenemos la arteria hipofisaria inferior. Si lo ven en esta ilustración que hemos visto antes, este ligamento que tenemos aquí abajo, que tiene una morfología bastante variable, pero habitualmente lo que hace es conectar con la carótida justo por delante. Y de nuevo la arteria hipofisaria inferior está por detrás. En base a este conocimiento, hemos descrito esta técnica de resección de la pared medial del seno cavernoso en bloque y con distintos steps que están basados en esta anatomía. Y aquí pueden ver en esta ilustración como, por ejemplo, quitamos el tumor y a veces vemos que el tumor está invadiendo la pared medial del seno cavernoso. Y es importante tener esta rutina de investigar si la pared medial está infiltrada por tumor o no, especialmente en tumores funcionales. Cuando pienso que está infiltrada, lo que hacemos es separamos una capa de la otra con este disector, hacemos bisturí que tiene una punta roma, es muy útil para abrir esta pared anterior del seno cavernoso, de manera que la podemos voltear y entonces empezamos a ver los ligamentos, el paraselar inferior lo cortamos para poder separar más la pared medial. Y para mí lo que es fundamental cuando estoy entrando en el seno cavernoso es encontrar la carótida y verla. Si no la veo, no me siento a gusto porque no sé dónde dónde disecar, etcétera. Tengo que ver la carótida y entender dónde está para poder hacer el trabajo. Después, siempre me preocupo de encontrar la hipofisaria inferior, porque también igualmente está haciendo un anclaje, un punto de adherencia de la pared medial del seno cavernoso. Hay que encontrarla y coagularla y cortarla. Y esto, que yo sepa, no tiene repercusiones funcionales. Y luego esto puede empezar a encontrar, uno encuentra la clínoides posterior, la base de la clínoides posterior, y diseca la dura madre a lo largo de la clínoides posterior hasta arriba, hasta que llega hasta el ligamento interclinideo. Y uno empieza a disecar, a cortar el ligamento carótido-clinideo, que tiene bastantes capas, como decíamos, era como un abanico. Hay que empezar a cortarlo de anterior a posterior. Y ese es el último attachment de la pared medial. Y al final uno tiene una situación como esta, en la que la clínoides posterior está completamente expuesta y desnuda, con el ligamento interclinideo visible y la carótida completamente expuesta. Y en este caso hemos quitado toda la pared medial del seno cavernoso que tenía tumor infiltrándola. Les voy a enseñar este caso para que vean cómo esta técnica puede realmente cambiar el outcome de los pacientes, el resultado de la cirugía. Esta chica, 15 años, está jovencita, este es como tenía 12 años, y vean cómo la enfermedad de Cushing la ha afectado de manera tan importante. Entonces, le voy a enseñar el vídeo. En este caso, por ejemplo, estaba trabajando con el fellow que trabaja conmigo y él quita el tumor inicialmente. Como pueden ver, aquí esta es la resonancia, este es el tumor, o nos parece que este es el tumor. Es una glándula grande, porque es una chica joven probablemente, pero hay algo claramente que está pegado a la pared lateral del seno cavernoso en el lado izquierdo. Y como les decía, vamos a ir ahí, vamos a quitar el tumor, y el tumor, a este nivel ya hemos quitado la parte del tumor que está esta es la pituitaria y esta es la pared medial del seno cavernoso. Y aquí hay tumor, y lo hemos mandado al patólogo y dice, sí, tumor positivo. En muchos casos aquí se hubiera terminado la cirugía. ¿Okay? Pero yo ahora entro, la cirugía, exploro la pared medial y no me gusta. Veo que está gruesa, me parece que tiene algo. Entonces abro el seno cavernoso, ven el sangrado, se puede poner el Solifoam, ¿no? Para hacer la hemostasia. Y ya, ese es el Doppler para ver dónde está la carótida. Y este es el instrumento que utilizo para ver la pared del seno cavernoso, la pared anterior. Y ya pueden ver el grosor, ese es el ligamento inferior que estamos cortando. Pueden ver el grosor del tumor. El tumor está completamente creciendo dentro de la pared del seno cavernoso, de la pared medial. Y esto es muy fácil que pase desadvertido y uno piense que ya ha quitado tumor, especialmente si hay tumor que está también en la pituitaria, piensa que ya ha acabado la cirugía y está dejando la parte más importante del tumor y el paciente no se va a curar. Sin embargo, encontramos el tumor en la pared medial, lo desconectamos, como decíamos, a lo largo del suelo, de la base de la clínoides posterior, y esto, la clínoides posterior es una referencia fundamental para seguir cortando la dura a lo largo de la clínoides posterior hasta que llegamos hasta arriba, hasta el nivel del ligamento interclinideo. Y es donde estoy intentando encontrar, allá arriba. Una vez llegamos hasta allá arriba, hemos desconectado completamente la pared medial en la porción medial. Ya hemos desconectado inferior y ahora estamos haciendo la desconexión lateral. La lateral es siempre la más difícil porque es la que se pega a la carótida. Y aquí tenemos que ir con mucha delicadeza para gradualmente separar el tumor de la arteria carótida. Hay casos en los que
Esto es muy difícil, especialmente tumores recidivantes o con radioterapia anteriormente. Este plano puede ser muy difícil y a veces es imposible desarrollarlo y hay que dejar un poco de tumor que yo coagulo, que está pegado a la carótida. Pero en tumores vírgenes habitualmente se puede separar bien, casi siempre. Y estamos separando el tumor, como ven, y el último attachment es la hipofisaria inferior que hemos coagulado y cortado. Y ahora tenemos un attachment aquí arriba hacia el ligamento carótido clinideo que estamos coagulando y cortando. Y ahí se ve, esto todo era pared medial y es, como ven, bien gruesa. Y ahora voy a revisar la cavidad, asegurarme que no queda nada y lo que quede lo puedo coagular, etcétera. Pero como en la ilustración que les enseñaba antes, lo que tenemos es la clinidez posterior, la carótida completamente expuesta, la pared medial completamente quitada. Ahí ven el ligamento interclinideo que está empezando. Estoy coagulando los restos del ligamento carótido clinideo y este paciente hizo está en remisión completa con un pronóstico muy bueno. Aquí le quiero enseñar estos instrumentales que hemos desarrollado. Aquí hay un conflicto de interés que tengo que declarar, por supuesto, pero creo que es importante tener el instrumental apropiado para hacer ese tipo de cirugía. Y estos son disectores que hemos desarrollado durante los últimos 2 años, que son útiles tanto para cirugía abierta como endonasal, porque como ven son extensibles, son muy cortitos para cirugía abierta transcranial o tan largos como uno necesite para cirugía endonasal en áreas más profundas, y tienen especialmente estos bisturís que cortan por arriba, pero la punta de Roma, que son fundamentales para hacer cirugía en el seno cavernoso, abrir la membrana, etcétera, y tienen disectores planos y curvos que a mí me parece que son muy importantes para la cirugía endoscópica endonasal. Tiene una sola cureta de anillo, pero el resto son disectores de tipo microquirúrgico como los que diseñó Roton hace muchos años. Y estos son los que a mí me gusta utilizar para el tipo de cirugía que están viendo. Durante los últimos 2-3 años, estos son 2 años en realidad, pero estamos coleccionando los casos que hemos realizado para publicarlos. Hicimos de 120 tumores de hipófisis consecutivos, 63 requirieron resección de la pared medial del seno cavernoso o exploración del seno cavernoso, por lo tanto más de la mitad. Por lo tanto, esto es un mensaje muy importante. La cirugía de hipófisis, en mi opinión, tiene que ser siempre centralizada en grupos con los cirujanos con mucha experiencia, porque hay una mitad de casos aproximadamente que van a necesitar cirugía en el seno cavernoso, que tiene un nivel de complejidad sin duda más alto. Y uno no puede saber de antemano cuáles son los casos o no está tan claro a veces. De manera importante, la morbilidad, uno piensa, ¿qué morbilidad tiene hacer esta cirugía del seno cavernoso? Yo, por fortuna, no he tenido ningún caso de rotura carótida haciendo ese tipo de cirugía. Sí es cierto que existe un riesgo pequeño, pero real, de desarrollar diplopia por un sexto par, que en mi experiencia ha sido siempre transitoria. Ha habido pacientes que han necesitado hasta 3 meses para recuperarse, pero en 3 meses están recuperados todos ellos, de manera que no hay morbilidad permanente. Algo muy interesante que hemos descubierto con este estudio es que son los tumores que producen hormona de crecimiento, los somatotrofos, los que tienen una invasión de la pared medial del seno cavernoso mucho más frecuente. Y esto es significativamente estadístico, o estadísticamente significativo, como pueden ver aquí cuando se compara con los otros tipos de tumores de hipófisis. ¿Por qué? No lo sabemos, pero es la realidad. Y por tanto, tumores de hormona de crecimiento, el riesgo de invadir el seno cavernoso es mucho más alto. Incluso aquí pueden ver una serie de 30 casos en los que la clasificación de NOSP realmente no predice tan bien, porque incluso en el grado 0 tuvimos casos de invasión de la pared medial, en el grado 1 tuvimos más de la mitad invadiendo la pared medial, y todos los grado 2 invaden la pared medial. Esto es completamente distinto si uno está hablando de otro tipo de tumores, por ejemplo, gonadotrofos. Quiero enseñarles algunos ejemplos más. Este es un tumor más grande de un paciente con acromegalia. Entonces, en este paciente vamos a quitar el tumor, nada realmente especial. Lo que quiero mostrarles es cuando quitamos el tumor, cómo se ve la pared medial del seno cavernoso. Entonces, ahí estamos haciendo la exploración de la pared medial del seno cavernoso. Estamos despegando el tumor de la pared medial. Y vamos a explorar con detenimiento esta pared medial. Aquí la pueden ver, la pared medial. La estamos viendo, esto es lo que queda de la glándula después de quitar el tumor, esta es la pared medial. Entonces es un caso en el que yo no veo ninguna invasión.
la pared medial está limpia, no veo tumor, y entonces en este caso no la voy a quitar, porque me parece que está completamente limpia, está pulsando bien, tiene el color apropiado, nada me parece sospechoso. Es un caso en el que no vamos a quitar la pared medial, como mucho le vamos a dar un toque con la coagulación y ya está. Sin embargo, fíjense en este otro caso. Este otro caso, un tumor mucho más pequeño, también hormona de crecimiento, como pueden ver aquí. Lo voy a avanzar un poco, estamos quitando el tumor, lo mismo que antes, quitando el tumor, y sin embargo en este caso se pueden ver 2 implantes en la pared medial del seno cavernoso. Implantes que uno no puede quitar y que para quitar tiene que ir y abrir la pared del seno cavernoso, y como les he enseñado antes, voy a saltarlo, pues ya les he enseñado, saltarlo, quitarlo, quitar la pared medial entera porque tenía tumor en esa pared. Y lo que hacemos, como han visto antes, mandamos estas piezas histológicas para estudio y para confirmar que tienen tumor infiltrando la pared medial del seno cavernoso. Por tanto, sin duda, casos como este es otro tumor con acromegalia. Un caso como este, que es un NOSP 3B, se diría, pero un grado avanzado, por supuesto, tiene invadido el seno cavernoso. Pero el concepto que es muy interesante aquí es que el seno cavernoso está invadido, pero lo que está pasando realmente es que es la pared medial que es la que está englobando el tumor. Y está incluso, el tumor está creciendo dentro del tejido fibroso de esa pared medial. Y lo que es importante es que el tumor va a tener esos anclajes, los mismos anclajes que la pared medial los puede encontrar. Es fascinante cómo hay tumores que realmente rompen la pared del seno cavernoso completamente y se difuminan por el seno cavernoso. Otros están todavía creciendo dentro de la estructura de la pared medial y todavía conservan esos ligamentos, y uno tiene que ir meticulosamente ligamento a ligamento y arteria a arteria cortando la hipofisaria inferior y cortando los attachments de la dura alrededor para poder quitar el tumor. Esto es un tumor de mucha más complejidad. La carótida está completamente expuesta. Estamos quitando el tumor que está hacia el compartimento inferior, despegándolo de la parte inferior de la carótida. Y es un tumor con mucha más dificultad, pero que con experiencia y con técnicas avanzadas uno puede quitar el tumor entero, despegarlo de la carótida. Y eso es un tumor que antiguamente yo pensaba que no podía curar y que ahora mismo sí podemos curar. Y los resultados que tenemos están siendo realmente muy buenos. Ven ahí cómo estamos cortando los últimos attachments y pueden ver cómo tiene el tumor todavía tiene esos ligamentos, estructuras ligamentosas que están pegándose a la carótida y que es la clave para poder desconectar el tumor entero. Ahí ven la carótida completamente esqueletonizada y este paciente tuvo un resultado excelente después de la cirugía y está en remisión completa de su acromegalia. Un poco para mostrar la validez de este tipo de técnica y cómo esto mejora los resultados, hemos estado estudiando la respuesta bioquímica en estos casos de acromegalia. Vemos que los niveles de hormona de crecimiento, la media está por debajo de 1, lo cual es un factor pronóstico muy bueno para estos casos y mejor de lo que se ha reportado anteriormente. Y más importante, a los 3 meses o 6 meses, los valores de IGF, de la IGF-1, nos muestran una remisión del 93% solo con cirugía. Y hay que tener en cuenta que las series reportadas de su metaanálisis van entre un 50 y un 60% aproximadamente. Por lo tanto, estos resultados son mucho mejores que lo que se ha reportado anteriormente, y yo estoy convencido de eso porque en esas series anteriores, incluso en mi propia experiencia, estábamos dejando tumor en la pared del seno cavernoso que ahora podemos quitar. Y no solo están todos en remisión con meta quirúrgica, pero los casos que no tenemos que tenemos sin remisión quirúrgica solo, están en remisión con medicación y todos controlados, lo cual es muy importante, porque como saben cambia el pronóstico de la acromegalia. Como decíamos, no solo es importante comprender la pared del seno cavernoso, la pared medial, pero también los compartimentos. Cuando hablamos de cirugía transcraneal cavernosa, hablamos de triángulos entre los pares craneales. Cuando hablamos de cirugía endonasal para el seno cavernoso, hablamos de compartimentos en distintos lugares de la carótida. A mí me parece que esta clasificación que propusimos hace tiempo, anatómica del seno cavernoso en compartimentos, es tan importante como la clasificación de NOSP, que es una clasificación muy importante, pero es una clasificación desde el punto de vista radiológico. La clasificación anatómica es importante para ayudarnos a hacer una cirugía mejor dentro del seno cavernoso, entender qué estructuras tenemos en cada compartimento. Esto ya lo he presentado en otras ocasiones y el artículo ya tiene unos años donde describimos la anatomía que encontramos en cada compartimento.
en el compartimento superior, el tercer par, el ligamento interclinoideo, en el ligamento posterior, detrás de la carótida, el sexto par, entrando por el canal de Orello. Y aquí estamos trabajando en describir una referencia anatómica nueva que me parece que es muy importante, que es el proceso petroso del esfenoides. Esto de hecho es un trabajo que hicimos con Ayoce, un neurocirujano que está en las Canarias, y es un trabajo extraordinario para investigar este proceso petroso. Este proceso petroso, que pertenece al hueso esfenoidal, es una referencia anatómica muy importante para encontrar el sexto par en la cirugía endonasal. Y de hecho yo lo que hago en cirugía es exponer la carótida, moverla y detrás encontrar este proceso petroso para poder encontrar el sexto par. Sé que va a estar justo aquí. Como pueden ver, ahí es donde tenemos el sexto par entrando hacia el canal de Orello en su camino hacia el seno cavernoso. Por tanto, recuerden este proceso esfenoidal, proceso petroso esfenoidal muy importante para encontrar el sexto par, tanto en adenomas de hipófisis invasivos, grandes, funcionales, como en, por ejemplo, cordomas o condosarcomas. Compartimento inferior, el sexto par lo tenemos más lateral, y compartimento lateral, cuando se va lateral a la carótida, en el que menos habitualmente trabajamos por el riesgo que puede tener para escraneales, pero a veces, en tumores funcionales, y si los tumores son relativamente blandos y se pueden remover sin demasiado riesgo, podemos trabajar en este compartimento lateral también. Voy a enseñarles un caso realmente muy difícil que hice hace unos meses con otra enfermedad de Cushing. Ese tumor bien invasivo, incluso pueden ver esta prominencia aquí, está invadiendo todo el clivus, el seno cavernoso está completamente invadido, todos los compartimentos. Es muy importante ver los detalles anatómicos en los estudios radiológicos. Por ejemplo, aquí se puede ver esta línea blanca, es el ligamento interclinoideo, y cómo este tumor está yéndose más arriba y más posterior del ligamento interclinoideo, lo que sugiere que está rompiendo el triángulo oculomotor e invadiendo el espacio subaracnoideo a ese nivel, como describimos hace un tiempo, este abordaje transoculomotor para quitar tumores que rompen el seno cavernoso por el techo. Hemos ya hecho mucha cirugía en este caso, pero estamos ahora quitando la pared medial, que está francamente invadida. Y pueden ver, ahora mismo tengo un sangrado, y quiero pararlo para enseñárselo, porque cirugía en el seno cavernoso hay que estar siempre muy precavido de las complicaciones que uno puede tener. Van a ver un sangrado directamente de una rama de la carótida, pero es un sangrado arterial. Afortunadamente es de una rama, no de la pared directamente. Pero con una buena bipolar uno puede coagularla efectivamente y parar el sangrado. Ahora estamos viendo el sexto par, el proceso petroso del esfenoides, que lo pueden ver aquí abajo, y el sexto par justo pasando por encima, donde hemos explorado el compartimento posterior. Ahora estamos yendo hacia el compartimento superior. Y esto que estoy cortando es de hecho el ligamento carótido-clinoideo, que está invadido por el tumor. Lo he coagulado y lo he cortado. Ahora vamos a encontrar el ligamento interclinoideo, que pueden ver ahí, que estoy coagulando y cortando. Y eso es lo que me da, si se acuerdan de la resonancia magnética, es lo que me da el acceso justo detrás a esa invasión del tumor hacia el espacio subaracnoideo. Hemos hecho la ventana del triángulo oculomotor más grande para poder ir al espacio subaracnoideo y quitar el tumor, que como ven es muy invasivo. Y estos tumores de hipófisis, cuando rompen en el espacio subaracnoideo y no respetan los planos subaracnoideos, realmente son muy difíciles, porque engloban arterias perforantes y hay un riesgo importante. En esos casos hay que hacerlo realmente con mucha precaución. Y ahí pueden ver el tercer par, que estamos disecando, y su entrada dentro del techo del seno cavernoso, y estoy liberándolo, y como el tumor estaba pegado al tercer par, y ahora estamos liberándolo. Ahí se puede ver el tallo hipofisario, como pueden ver, la bifurcación basilar, el tercer par, y este paciente no hizo un tercer par, ni siquiera el tercer par es bastante más robusto que el sexto. Hizo un sexto par, pero un tercer par, un sexto par que ha recuperado con el tiempo. Y de manera impresionante la paciente está en remisión de la enfermedad de Cushing. Como ven, hacer cirugía en el seno cavernoso realmente es complejo. Todo se basa en contar la carótida, disecarla segmento a segmento, ver los ligamentos, ver los compartimentos en el seno cavernoso y realmente ser muy preciso y meticuloso en este tipo de cirugía. Para terminar, son unas palabras en también cómo utilizamos el seno cavernoso como una vía de acceso a la clinoides posterior, a la región clival y petroclival superior, y esto especialmente relevante en tumores como cordomas o condosarcomas. Evandro describió en los 90 esta técnica del abordaje transcavernoso para ir a la región interpeduncular y petroclival, y esto es un poco el equivalente, pero al contrario, por ir por la vía endonasal para quitar la clinoides posterior y acceder a la región petroclival.
un poco, el abordaje es prácticamente igual, es abrir la pared anterior, movilizar la pared medial, no quitarla, movilizarla, ir a la craneoides posterior, quitar los ligamentos, coagular la arteria para ir a la craneoides posterior y poder quitarla, incluso quitar la dura del seno cavernoso e ir detrás, si hace falta, si hay tumor intradural. De manera práctica, ¿cómo utilizamos esto? Por ejemplo, cordomas. Este es un cordoma grande, sin aparente invasión intradural, pero invasión de todo el clivus. Y en este caso le quiero quitar las craneoides posteriores. ¿Cómo le quito las craneoides posteriores en este caso? Pues abro el seno cavernoso, como pueden ver. Y pueden ver el instrumental que utilizamos diseñado para ese tipo de cirugía. En estos casos es donde mejor se ven los ligamentos. Acabamos de cortar el ligamento inferior y van a ver la hipofisaria inferior, como la pueden ver. Como son casos que no tiene, en este caso no tiene tumor, simplemente voy a quitar la craneoides posterior. La anatomía está intacta. Y son los casos más bonitos para entrar en el seno cavernoso por esa razón. Y estamos quitando la craneoides posterior en ese lado. Y voy a quitarla, voy a quitarla del otro lado. Quito el dorso selar, siempre utilizando el Doppler para antes de ver el seno cavernoso. Lo abrimos, abrimos la pared anterior y van a ver un ligamento paraselar inferior muy claro que vamos a cortar. Y este ligamento, cortarlo, es lo que nos va a dar acceso a la craneoides que está posterior, que está por detrás. Igualmente, si me pensaba en la arteria, en este caso no había hipofisaria inferior en este lado, pero eso nos permite quitar la craneoides posterior de manera completa. Y algunos se preguntarán por qué hay que quitar la craneoides posterior en cordomas. Solo hay que quitarlos en cordomas que invaden el clivus posterior, el clivus superior. Si es un cordoma más inferior no es necesario, claro, pero si uno tiene sospecha de que pueden estar invadidas, es mejor, en mi opinión, quitarlas. ¿Por qué? Como saben, ese es el posoperatorio del paciente. Como saben, el pronóstico de los pacientes con cordoma depende en gran medida de la resección completa del tumor. Durante mi tiempo en Pittsburgh tuve la oportunidad de hacer muchos cordomas e investigamos también su perfil molecular y descubrimos que había 3 grupos en función de las anomalías moleculares que se encontraban en los estudios de FISH en esos pacientes. Hasta el punto que describimos 3 grupos de pacientes de mejor a peor pronóstico en función a esas anomalías. Lo nuevo que hemos encontrado es que, de nuestro trabajo en la Universidad de Pittsburgh, es que los pacientes que se hacen resección completa y son del grupo A y B, de pronóstico bueno o intermedio, si la resección es completa, la radioterapia no tiene una utilidad clara. Y esto es muy importante porque la radioterapia, como todos saben, tiene una morbilidad asociada que no es despreciable y puede producir complicaciones importantes y es mejor reservarla para el futuro si el tumor recurre. Y es ya actualmente mi práctica, si soy capaz de hacer una resección completa de esos tumores en grupos A y B, no recomiendo radioterapia. Esto ha sido un cambio reciente en la manera en que tratamos cordomas. Sin embargo, está el grupo C, que son los de peor pronóstico, son los tumores más agresivos. En este caso, aunque uno haga una resección completa, que a veces es imposible por la invasión del tumor, es muy recomendable hacer radioterapia. Por tanto, siempre en cordomas el objetivo debe ser una resección completa. Y no solo completa, sino supratotal, como se dice. Eso es un término que he tomado prestado de la cirugía de gliomas de bajo grado y que propuso Dufault, si no me equivoco, y que creo que se puede aplicar a cordomas también. Siempre que sea posible, hay que tratar de conseguir la resección del tumor, incluso con márgenes. Esto a veces es imposible, muchas veces es imposible, claro, pero cuando se puede hacer es bueno quitar lo máximo posible. Voy a acabar enseñándoles este caso de un cordoma que hemos hecho recientemente con clara invasión del seno cavernoso, como pueden ver. Entonces, un tumor que vamos a hacer por una vía endoscópica endonasal, por supuesto. Estamos haciendo el fresado inicial. Siempre me gusta rodear el cordoma y no entrar dentro del tumor a quitar el tumor y aspirarlo lo primero, no, siempre rodearlo, tener una buena exposición, las 2 carótidas y dividirlo en dos fases, la fase extradural y la fase intradural cuando tienen invasión. En este caso vamos a la fase extradural, quitamos toda la parte del tumor hasta la dura y luego una vez llegamos a la dura tenemos que quitar la parte del tumor que está invadiendo el seno cavernoso, como pueden ver, una gran invasión del seno cavernoso. Encontramos el sexto par aquí abajo, el proceso petroso de nuevo es una referencia anatómica fundamental. Se puede ver el proceso petroso justo aquí, en este lugar. Sé que el sexto par va a estar por encima. Aquí se puede ver el pliegue dural que cubre el proceso petroso. Y esto nos permite entrar por encima del sexto par dentro del seno cavernoso a quitar el máximo de tumor. De nuevo, este es otro caso en el que
las siguientes posteriores hay que quitarlas, pero en este caso incluso hay tumor dentro del seno cavernoso. O sea que, por tanto, es imprescindible abrir el seno cavernoso y quitar el tumor. Por tanto, misma operación con el Doppler, abriéndolo. Y en este caso, sin embargo, igualmente tenemos ligamentos, pero podemos ver el tumor que está ocupando esta parte del seno cavernoso, el segmento posterior, compartimento posterior. Igualmente quitamos la quinoides posterior. Ahí pueden ver los dos quinoides. Y en este caso, el tumor tiene la parte intaural, el tumor realmente está invadiendo intaural, pero como ven, hemos quitado toda la dura. He quitado toda la dura del clivus, que está invadida con un poco de margen, la dura del suelo de la silla también. Ahí pueden ver la imagen intaural de la resección tumoral y como hemos hecho una resección completa del tumor, incluso a la parte del seno cavernoso. Para concluir, como pueden ver, hemos repasado la anatomía y la cirugía de seno cavernoso, tanto por vía transcranial como endonasal. Habitualmente en mi práctica la vía transcranial sobre todo la utilizo para meningiomas, la vía endonasal la utilizo sobre todo para adenomas y para tumores con cordomas y condosarcomas. Por supuesto hay excepciones en las que utilizo endonasal para meningiomas y viceversa, pero esto es lo más habitual. Incluso hay casos raros como este cranofaringioma que fue operado en muchas ocasiones y fue considerado inoperable y está invadiendo todo el seno cavernoso. En este caso, este paciente le fui inicialmente vía endonasal, tenía un tercer par completo y eso me permite ir al seno cavernoso sin piedad porque el tercer par no se puede preservar. Voy a pasarlo hasta el final, pero habitualmente pueden ver al final la cirugía del seno, la carótida en el medio y hemos ido por los dos lados. E igualmente, este paciente fue muy bien por aproximadamente 2 años con el tumor realmente limpio y muy contento. Sin embargo, 2 años después, hace unos meses, volvió con una recurrencia, el tumor creciendo de la dura paraclinoidea y en este caso tenía también la arteria estenótica tuvo radiación 3 veces, por lo tanto pensamos que es inducido por radiación, una arteria carótida estenótica con poco flujo en el cerebro. Por tanto, hicimos una cirugía combinada en la que se le hizo un bypass de bajo flujo, porque eso es todo lo que necesitaba, con sacrificio de la carótida y resección completa del seno cavernoso. Fuimos por vía transcranial en este caso. Y ven cómo el tumor está creciendo de la dura de la región paraclinoidea, pero con este tipo de cirugía podemos quitar toda la dura, hemos sacrificado la carótida, por lo tanto puedo cortar la carótida en el seno cavernoso, cortar toda la dura hasta el canal óptico y poner un clip justo proximal a la comunicante posterior y poder hacer una resección completa de ese tumor y esperemos que esto sea el definitivo para este caso. Por tanto, un caso último para ilustrar cómo a veces hay que combinarlo, a veces hay que ir endonasal, a veces hay que ir transcranial o tenemos que combinarlo para conseguir el mejor resultado posible para nuestros pacientes. Muchas gracias por vuestra atención. Si tienen alguna pregunta, encantado de discutir. Muchísimas gracias, Juan Carlos. La verdad es que quería felicitarte porque los casos son extraordinarios. Quería felicitarte también porque no conocía esta capacidad artística que tienes y la verdad es que la ilustración que has demostrado es formidable. Y hay esa no es mía, Luis, no la he hecho yo. Yo solo dirijo al artista para que la haga, pero el artista es otro. Ojalá fuera yo. Vale. Pensé que eras tuya, decías lo único que no sé. No. Vale. Hay una pregunta que se ha hecho que es que cuando abres la pared medial del seno cavernoso, evidentemente hay un sangrado. ¿Cómo lo controlas? Evidentemente lo esperas y ¿cómo lo controlas? Lo controlo con el Flowsil o Surgifoam y con paciencia. También un poco ayuda elevar la cabeza de la mesa operatoria en Trendelenburg, reverse Trendelenburg si hace falta, pero sobre todo el Flowsil o el Gel Foam es lo más importante. Pero no sueles encontrar, o sea, te quiero decir, eso es una hemorragia que la puedes controlar fácilmente. Sí, fácilmente. Puedes encontrar y lo tienes preparado. Fácilmente. Los únicos casos que realmente he tenido más dificultades han sido en casos bilaterales. Y es curioso que primero va uno a un seno cavernoso y ha trabajado en él y luego va al otro y debe ser que hay un flujo colateral y hace que el otro seno cavernoso sangre más. Y es más difícil, pero siempre hemos sido capaces de controlarlo. Es un sangrado venoso de baja presión y uno siempre es capaz. El problema es que si uno pone excesivamente exceso de packing, exceso de material hemostático, puede causar un sexto par, claro. Otra cuestión importante es que a veces uno puede encontrar sangrado arterial dentro del seno cavernoso, que no es de la carótida propiamente, pues entonces es un sangrado catastrófico, ¿no? Pero es un sangrado de una arteria, de la arteria hipofisaria inferior habitualmente. Y ese sangrado
lo ideal es encontrar la arteria y coagularla. Y coagularlo a nivel de la pared de la carótida. Intentar hacer packing para un sangrado arterial de una pequeña arteria puede funcionar, pero puede ser peligroso. Puede causar hematoma postquirúrgico, puede causar pseudoaneurisma en la carótida, etcétera, etcétera. Es muy interesante lo que dices, porque claro, lo que es importante es que cuando vayas a hacer eso ya vayas a buscar directamente la arteria y la coagules activamente, es decir, no esperes a encontrártela, sino que vayas activamente a buscártela y luego ya sigas con el resto de la cirugía. ¿Es así? Exactamente. De hecho, yo de manera un poco compulsiva coagulo los ligamentos incluso, pensando que a lo mejor la arteria puede estar pegada, porque no me cuesta nada coagular y cortar, sin duda. Claro, el problema es que viendo tus vídeos parece que las cosas son fáciles y hay un dicho que es que cuando una cosa parece fácil no es que sea fácil, es que el que lo hace es muy bueno. Y entonces pero te pueden dar ganas de repetirlo. ¿Cuánto tiempo o qué capacidad o cómo de difícil es realmente alguien que esté empezando a hacer cirugía de base de cráneo llegar a tener grado de seguridad a la hora de resecar la pared medial de un seno cavernoso que hasta hace bien poco se consideraba que era algo irresecable? A mí me llevó muchos años, es decir, no es fácil, sin duda. Yo no recomiendo que empiecen todos a hacerlo, ni mucho menos. Creo que los que realmente estén experimentados, gente que ya ha hecho muchos tumores de hipófisis y que además tenga experiencia con cirugía vascular o microcirugía de tumores complejos y que por lo menos estén más a gusto manejando las arterias, pues que poco a poco se metan a hacerlo, pero con mucha precaución, con mucha disciplina, Mucho se puede laboratorio. hacer. Y mucho ¿Perdón? laboratorio, mucho Y laboratorio. también el laboratorio, por supuesto. Entrar al laboratorio para tener muy bien la idea de la anatomía. Y como decía, para mí es muy importante cuando entro, y yo cada vez que hago un caso, no hay caso fácil de lesión de la pared medial. Para mí todos los casos son difíciles. Pueden ser más o menos difíciles, pero en todos los casos tengo concentración 100%, aunque haya hecho muchos, sé que estoy siempre al borde de tener un posible rotura carotidia. Siempre voy con esa predisposición de que puedo tener un accidente y por lo tanto voy con máxima precaución. Pero siempre me gusta ver la carótida, no me gusta entrar en el seno cavernoso y empezar a trabajar sin verla. Hay gente que yo sé que ha escrito técnicas en los que no abren menos. A mí eso me parece más peligroso. Me gusta ver directamente la carótida para poder separar la permedial, el tumor, etc. Tienes... es que están llegando muchas preguntas. A ver, pues se pregunta que, por ejemplo, ¿qué experiencia hay en caso de pseudoaneurismas carotidios postquirúrgicos? Si se hacen maniobras endovasculares para un segundo caso, si se hace un flow diverter, estén recubierto o qué hacer. Sí, ¿Qué dirías tú? sí, yo creo que si alguien tiene un pseudoaneurisma después, yo he tenido la suerte que a mí no me ha pasado, ¿verdad? Pero sí he visto casos, por supuesto. Hay que diagnosticarlos vía endovascular, claro, y el flow diverter es habitualmente la manera de tratarlo, con stents, claro. En general, ¿tienes un procedimiento habitual de seguridad a la hora de hacer eso? Es decir, mapeas con Doppler la superficie. ¿Tienes una serie de pasos a seguir que te dan seguridad? Eres, iba a decir maniático, pero no más que maniático, no, eres obsesivo y Totalmente, seguro con eso. ¿Y cuáles serían los totalmente, pasos? totalmente. Yo creo que habéis visto mis vídeos y son todos iguales en muchos aspectos. Es decir, los pasos son siempre los mismos. Empieza por una exposición bien amplia, o sea, tengo que ver la carótida completamente, la pared anterior del seno cavernoso tiene que estar completamente expuesta, la exposición es amplia y después, antes de abrir con el Doppler siempre, aunque se vea la carótida donde está, sigo utilizando Doppler por si acaso. La navegación es menos útil, en mi opinión. También la utilizo, pero es menos útil. Sobre todo, me parece que es importante que uno tiene que tener bien en la cabeza cuando hace el caso la anatomía de la carótida, porque cada carótida es distinta. Está la clásica S, pero a veces la parte opuesta de la S es muy alta o es muy baja, es un segmento más vertical. Uno tiene que tener una buena idea de la tridimensional de la carótida con la que va a lidiar en ese caso. Y sí, soy muy meticuloso, es un step by step y no me salto los steps y lo sigo a rajatabla. Eso es un mensaje muy, muy, muy importante. ¿Y tienes preparado, en caso de rotura de carótida, algún set especial, alguna acción especial? Tenemos una especie de protocolo desarrollado de qué pasaría en un caso de emergencia, ¿no? Y luego tengo un set también especial de clips de aneurisma con un aplicador que es de single shaft, ¿cómo se dice en español? Que tiene que en vez de tener las dos palas, en vez de ser como una bipolar, ¿no? Tiene, o como una bayoneta. Sí.
Eso es, que es un solo tubo de entrada. Entonces se puede hacer por vía nasal, se puede poner sin ningún problema. Tengo un set de clips especiales para poder, los he utilizado afortunadamente pocas veces, pero se pueden poner clips. La carótida los he utilizado más para vasos, a lo mejor una comunión posterior que se me ha roto y puedes poner un clip para cerrar el este. Pero habitualmente, en un caso, por supuesto, tienes que tener a tu equipo de anestesia, de enfermería entrenado, a tus ayudantes, a tu ENT, Avisado. avisado. Como saben, habitualmente lo inicial es, si hay una rotura, es intentar identificar dónde está, qué severidad y si se puede utilizar una reparación, por ejemplo, con un parche de músculo, es quizá lo más habitual, si da el caso. Perfecto. Hay una pregunta que es bastante interesante, que es cuando hay un paciente con un tumor duro, por ejemplo, un paciente con un tercer par completo y un adenoma fundamentalmente intracavernoso, muy duro, consistente, que no es nada aspirable, ¿consideras que la apertura de la pared medial del seno cavernoso y la descompresión del seno puede ayudar a mejorar la afectación del par craneal? ¿Seguirías con el tumor siendo muy duro? ¿Cómo actuarías en ese caso? Si el tercer par está causado por el tumor y no es una apoplejía, sino que es por compresión, sí, seguramente yo pienso que va a mejorar quitándolo. Los tumores fibrosos son realmente más difíciles, por supuesto. La única manera que tengo de hacerlo es, como se dice, very painful, poco a poco, quitándolo ya no te vale el aspirador, entonces tienes que ir con tijera, tienes que ir con disector. Hay el CUSA o los otros devices no son muy útiles, en mi opinión, para esta zona, pero es una opción. Yo eventualmente ¿Consideras en algún momento planificar o decir, bueno, pues vamos a ver, esto parece que es muy complicado o parece que pues, es una reoperación? Decir, bueno, hasta aquí he llegado y esto lo voy a dejar para radiocirugía. Sí, claro, por supuesto. Ahí está, como cirujanos cada uno tenemos el límite, ¿no? El balance que hacemos en cada caso de hasta dónde llegar. Y eso es variable para cada cual. Hay casos sin duda en los que he tenido que decir, no puedo quitar, no puedo despegar esta pared medial, o ese tumor está totalmente pegado a la carótida, entonces corto tan cerca como puedo, pero dejo un poco de tejido y este tejido lo coagulo extensamente y después, si hay que hacer radiocirugía, la hacemos. Yo en realidad soy bastante conservador con la radiocirugía. Lo recomiendo en pocas ocasiones, muy pocas, pero de hecho estuvimos revisando, solo el 1% de los tumores que he operado han recibido radiocirugía después. Pero sin duda es una herramienta que tiene una utilidad cuando se utiliza bien, sin duda. Hay una pregunta recurrente que es que cuando quitas la pared medial del seno cavernoso, si la vuelves a colocar algo ahí para separar, para proteger la carótida, o lo dejas, no haces nada. En realidad no hago nada destinado específicamente a reconstruir la pared medial. Me parece que no es necesario. Piensen que cuando uno ha abierto el seno cavernoso completamente, está completamente abierto. Y uno le ha puesto el gel foam o el Flow-Seal y el sangrado ha parado. Y eso se va a fibrosar, va a ser un nuevo tejido y no hay ningún problema. Sí pongo a veces una capa de Duragen o de colágeno, sí. Más que nada para reforzar la dura. Y sí, a veces puede reforzar la dura y venirse como a hacer como de pared medial, pero no me parece algo muy importante, sinceramente. Y de hecho, algo que estemos estudiando y queremos ver es qué pasa con los senos cavernosos que hemos abierto. Y habitualmente mi observación es que meses después de la resonancia se ve que vuelven a llenarse, o sea, que deben formar una pared fibrosa y vuelven a llenarse los senos cavernosos de sangre. Bueno, te vamos a hacer un par de preguntas más y te vamos a dejar descansar porque también tendrás otras cosas que hacer. Una es, a ver, perdona. Bien, una es, ¿crees que en algún momento, y esto es en realidad en relación al laboratorio que tienes, la realidad virtual o la realidad aumentada nos permitirá prescindir del cadáver o siempre será un complemento o cómo lo ves? Yo creo que es un complemento. Yo creo que el trabajo en cadáver es irreemplazable, en mi opinión. Más que nada porque no hay nada más real que lo que es real, que hacer la disección con las manos, con el microscopio, con el instrumental. Sin duda es irreemplazable. Pero creo que la realidad virtual o aumentada tiene un futuro muy grande y realmente es algo que estamos muy interesados. Yo les puedo decir como curiosidad que he estado trabajando un poco en ello, es lo que cuando realmente va a ser muy útil es, no sé si han visto, por ejemplo, los modelos de Aaron Cohen en el Atlas, que son modelos digitales.
los modelos que están creados por programas digitales, diseño digital, ¿no? Como para películas de cine, ¿no? Esos modelos tienen una realidad, tienen una definición extraordinaria. Y eso se puede meter en una realidad virtual y uno puede realmente, de hecho yo los he probado y uno literalmente puede meter su mano, por ejemplo, por el canal del hipogloso o puede andar dentro del foramen magno, porque es como una cuarta dimensión. Lo que uno hace es meterse dentro de la anatomía. Y la anatomía puede ser tan grande como el seno cavernoso puede ser tan grande como este cuarto. Sí, yo me acuerdo ¿No? quién era el neurocirujano austriaco que proyectaba, ¿cómo se llamaba? Por Dios, el keyhole surgery. Nosp, Pernesky, you mean? No. No, Pernesky, sí, que él proyectaba la sala y te sentabas en el seno cavernoso y sentado en el seno cavernoso mirabas el resto. Bueno, la última pregunta que te quería hacer, que es una pregunta que sé que te gusta, que es ¿dónde está V2? Si V2 está dentro del seno cavernoso o no está dentro del seno cavernoso. No está dentro del seno cavernoso, ni mucho menos. 100 años después lo demostraste. No te quiero molestar más. Muchísimas gracias por todo. Dentro de un mes volveremos a abusar de tu facilidad para tenerte y espero que tengas el mejor fin de semana posible. Muchísimas gracias. Encantado. Muchas gracias a todos. Muy amable. A ti. Al resto de la gente le quiero decir que gracias a Dios esto se ha quedado grabado, con lo cual lo podemos revisar. Yo por lo menos lo haré varias veces para poder enterarme de todo lo que se ha dicho. Y por favor, se va a pasar una encuesta que por favor os pido que la rellenéis. Y sin otra cosa ya, hasta luego, Juan Carlos. No estés con Adiós, que tengan buen fin de semana. Gracias, hasta luego. Adiós, adiós.